Aunque la propuesta de Karina había sido tentadora, Nivea contestó que ahora ella no tenía nada, no tenía dinero ni clientes, pero Karina dijo que eso no era cierto. Ella era mejor recurso que cualquiera. Preguntó, ¿por qué entonces había ido Tatiana a buscarla de manera tan codiciosa? Estaba segura que la gente quedaría fascinada con solo oler una vez su producto. Aún así, Nivea seguía desconfiada, ya que no había podido enfrentar a una persona con tal poder, y también sabía que la hija de los Pioner tampoco podría. Karina sabía que ella tenía una confianza muy baja en ella, debido al problema que había enfrentado con Tatiana, aunque tenía una manera para poder animarla. Preguntó si no había escuchado hablar de ella últimamente. Estaba saliendo con el emperador, así que probablemente se convirtiese en emperatriz. Por esa razón, no debía tener miedo. La gran duquesa nunca podría desafiar a una emperatriz. Debido a la tiranía de Tatiana, ni siquiera había podido mostrarle su trabajo a la gente. Si estaba a su lado, tendría esa oportunidad y su negocio arruinado sería un éxito. Esa sería la mejor venganza que cualquier otra. Aún así, dijo que le daría tiempo para que lo pensase y también para que pudiese aumentar su autoestima. Una vez que tomase su decisión, debía enviar un mensaje al ducado. También agregó que a ella le gustaría tener a alguien a su lado cuando Tatiana caiga al fondo y pierda todo lo que había robado alguna vez. Y así se despidió de Nivea. Una vez en el ducado, Karina le contó todo a su madre. Esta estaba muy ofuscada. Preguntó cómo podría atreverse a hacer todo lo que quería y salirse con la suya. Estaba muy enojada con Tatiana, aunque Karina pensaba que quizá era porque ella era el personaje principal de ese bendito lugar. La madre de Karina cambió de tema. Le entregó el brazalete que anteriormente le había dado para que pudiese hacer su investigación. Dijo que no había podido descubrir su origen. Aunque había sido dado por un chico de bajo nivel como Daniel, era una herramienta de primera categoría que podía almacenar magia. También lo había rediseñado para que no usase el mismo modelo que esa descarada niña. Tal regalo para Karina le parecía hermoso y agradeció a su madre, aunque la expresión de su madre cambió. Mencionó que había puesto un poco de su magia dentro de esta. Si hacía todo lo que le había enseñado, esta la protegería. Agregó que Tatiana era capaz de hacerle daño más que cualquier otra persona y deseaba poder protegerla siempre, pero también sabía que no podía hacer eso. La advertencia que le había dado su madre la había puesto un poco nerviosa. Se sentía culpable por preocupar demasiado a su madre. La susodicha comentó que tenía un conocido que era muy hábil con las piedras mágicas, así que tendría que visitarlo. Agregó que tendría que cuidarse mucho y que se mantenga saludable, dándole un gran abrazo. Karina estaba conmovida por esas palabras, así que correspondió su abrazo. Había pasado ya unos días desde que su madre se fue al ducado. Ese día tenía un picnic con el emperador. Estaba un poco avergonzada. Lily estaba muy emocionada. Hacía conjeturas medias locas. También había mencionado que se veía muy hermosa, tanto que su esfuerzo había valido la pena. A pesar de esos bochornosos momentos con Lily, alguien tocó la puerta con urgencia. Era uno de los trabajadores. Informó que había llegado una joven llamada Lela, quien era hija de Nivea, y parecía ser algo muy urgente. La premura del mensaje la tomó desprevenida. Una vez que bajó, vio a la joven muy alterada. Esta estaba con los ojos llenos de lágrimas y rogaba que salvase a su madre. El mensaje la había asustado. Entonces, la joven informó que la tienda se había incendiado. Su madre, antes de entrar a sacar el libro de recetas a la tienda, le solicitó que avisase a la princesa. También que el fuego no se apagaba por más que echasen agua. Esas palabras la sorprendieron. Parecía que no era un incendio común, pero antes de más conjeturas, dio órdenes. La primera al mayordomo. Este tenía que enviar sirvientes para ayudar a apagar el fuego, y a Lily, que tenía que ir a la asociación de magos y mandar un mago utilizando el nombre de su madre. Las órdenes fueron aceptadas con rapidez a cumplirlas, aunque Lily se sentía muy inquieta. Como el asunto era urgente, Karina se cambió de ropa y montó un caballo, asegurándose que Lela fuese en un carruaje, dando su palabra que salvaría a su madre. Cuando llegó a la tienda, uno de los sirvientes de la mansión, que ya se encontraba en el lugar, informó que no era un fuego común. Hizo la demostración. Por más que vertiesen agua, esta no se apagaba. Y como pensaba Karina, ese incendio había sido producido por magia. Al parecer era obra de Tatiana. En ese momento llegó el carruaje con Lela. Al ver que su madre no había salido de la tienda, parecía más alterada y rogaba que la salvase. Todos sabían que la magia solo podía ser contrarrestada contra la magia, pero ella no tenía tanto poder mágico como su madre, quien era un archimago, aunque podía controlar la magia por poco tiempo, debido a su arduo entrenamiento que fue inculcado por su madre, que le había enseñado lo necesario para poder defenderse. Miró un poco más la tienda. Faltaba mucho para que Lily volviese con un mago. Ella era la única que podía hacerlo. No, ella tenía que hacerlo. Tenía que salvar a Nivea. Probablemente ella solo había sido una víctima por los planes que había hecho. Ordenó que le pasaran un cubo lleno de agua. Se lo vertió sobre ella. También ordenó que se detuviesen. Informó que ese incendio había sido producido por magia y solo un mago podía apagarlo. Tenían que esperar al mago e informar que ella estaba dentro. Miró un poco a
al brazalete recordando el truco que le había enseñado su madre para procesar la magia dentro del brazalete que podía protegerla del fuego, y así entró a la boutique con el deseo de salvar a Nivea y que solo le esperase un poco más. La boutique, que antes había estado muy ordenada, ya no estaba así. Todas las fragancias estaban en el suelo. Afortunadamente, solo las paredes ardían ferozmente y en el interior el fuego no era tan grande. Buscó a Nivea hasta que la vio. Estaba sentada en el piso. Karina se acercó ante la perfumista, apresurándola a salir, pero al fijarse bien, una de las cajas lastimó su pierna hasta el punto de inmovilizarla. Nivea informó de este hecho. No podía caminar. Solicitó que debía salir ella, darle el libro a su hija. También mencionó que su hija era muy joven y tenía mucho que aprender, aunque también era muy talentosa. Lo sentía, pero de favor le solicitó que transmitase que ella la amaba. El último favor lo había hecho con lágrimas en los ojos. El mensaje era muy emocional hasta que se desmayó. Supuso que era por inhalar demasiado humo. Karina no permitiría que eso pasase. Ella la sacaría. Intentó despertarla mencionando que pronto saldrían cuando un mago fuese a ayudarlas. También que aguantase un poco, pero por más que intentó quitar la caja del medio, no pudo moverla. Si seguía en ese lugar, el aire se terminaría. Canalizó más su energía hasta lograr una burbuja en la cual entraron Nivea y ella. Nivea despertó de inmediato, ya que le era más fácil respirar. Inesperadamente había una persona que estaba enfrente de ellas, la cual aplaudía. Era Raymond, mencionando de forma sarcástica que era un drama realmente conmovedor. Karina supuso que la persona que había iniciado el incendio debía haber sido alguien bastante talentoso como para poder hacer uno sin dañar la tienda de al lado. Y entre todos esos magos había uno que tenía relación con Tatiana y uno de los protagonistas masculinos. Raymond se acercó ante Karina preguntando si quizá ella quería desaparecer en ese lugar, pero Karina nerviosa mencionó que era extraño. Entonces preguntó si él había iniciado el incendio y por qué había llegado tan lejos, pero Raymond sarcástico se acercó ante ella preguntando a qué se refería. Él había estado ahí para salvar a la pobre mujer, solo había ido a ayudar a una persona y ahora lo estaban tratando como un pirónamo. Sabía que prácticamente eso era una locura, así que solicitó que le sacase de inmediato, pero Raymond dijo que había condiciones para salvarlas. Tal afirmación solo sorprendió a Karina, así que ofuscada preguntó a qué se refería. Entonces Raymond contestó cómo pensaba que las podía salvar de manera voluntaria y gratis. Lo único que haría de buena voluntad por el resto de su vida era hacerlo por Tatiana y tenía que darle el libro de recetas. Eso era completamente absurdo. Karina estaba llena de ira, se estaba conteniendo en abofetearlo. Mencionó que no necesitaba su ayuda, así que debía salir en ese mismo instante, pero Raymond sonrió como un loco ante su grito y mencionó que vería cómo su dulce futura emperatriz podía sobrevivir ahí con tan poco poder mágico que poseía, aunque su sonrisa fue borrada por una mirada tenaz y escalofriante. Mientras se acercaba a ella mencionando cómo creía que la magia pudiese ser tan sencilla. ¿Acaso no creía que si eso fuese de esa manera, un simple animal pudiese hacerlo? Pero con esas palabras, Karina podía sentir el odio y la ira en esos ojos que estaban dirigidos hacia ella. Pero en el momento en que su mano tocó su cuerpo, la magia que la protegía se disipó y algo brilló ante sus ojos. Era un panel de opciones y en estas habían dos opciones. Una, quitarlo de encima o quedarse quieta. Estuvo tan sorprendida, ya que el brazalete no tenía solo una habilidad. Se quedó quieta, tanto que el cronómetro terminó y se seleccionó la segunda opción instantáneamente. Sorprendentemente, la favorabilidad de Raymond subió de un paso atrás y dijo que estaría observando cómo aguantaba, así que aumentó la intensidad de las llamas. Dijo que debía entregar el libro de recetas, solo entonces apagaría el fuego. Raymond tenía un aspecto de querer deshacerse de ella en cualquier momento. Nuevamente apareció una ventana con dos opciones. Primera era en la que debía decirle que se lo entregaría y solicitaba que no la matase, y la segunda, solo decirle que se vaya. Karina dijo que podría dárselo si esa era la única opción. Raymond, satisfecho, contestó que por fin estaba reaccionando. Karina se estaba mareando por la inhalación de tanto humo. Contestó que él podía ir a recogerse alcachofas, que se perdiese. Nivea se había desmayado primero por la falta de oxígeno y luego ella. Raymond se sintió absurdo. No pensaba que pudiese resistir hasta su límite, pero simplemente la absurda era Karina. Incluso sin tener alguna habilidad, la hacía sumamente terca. Esa era la razón por la que no le gustaba. Y Karina en especial tenía el orgullo, la cual impedía inclinarse a las personas. No le importaba si se lo daba el libro o no, lo tomaría de cualquier modo, aunque las amenazas no habían funcionado como pensaba, y terminó haciendo un desastre. Se preguntó si Titi se enfadaría. Recordó a Tatiana, a quien no había visto en mucho tiempo, bueno, para él, pero esa imagen sería linda y adorable, aunque de inmediato sintió la presencia de alguien escalofriante. Preguntó asustado quién era, pero antes de terminar la pregunta, cayó al suelo inconsciente.
Karina despertó. No había podido respirar por un tiempo, por lo que su visión estaba oscura y sus oídos zumbaban. Alguien preguntó si estaba bien. Logró fijar sus ojos en las pupilas moradas que la veían. Alcanzó su mano hasta agarrar la del hombre. Esperanzada y conmovida, dijo que no esperaba que fuese a su ayuda, mencionando el nombre de Aster, agradeciéndole por su acto, desmayándose nuevamente. Cuando abrió los ojos de nuevo, notó que estaba en su habitación. Se sentía fatal y ante la premura de Lily solicitó que quería tomar un poco de agua. Cuando fijó bien la mirada a su alrededor, estaban también sus padres en esta. Los dos la miraban atentamente. Lily tras de ellos con un vaso de agua. Sus padres de inmediato la bombardearon de preguntas respecto a su salud. Su respuesta fue que solo estaba cansada y se sentía bien. Sus padres la abrazaron con fuerza, agradeciendo que haya despertado, aunque de inmediato su padre la regañó por siempre estar en problemas. Su madre, aliviada, dijo que había estado inconsciente por 5 días, hasta que se levantó, y también la regañó por cómo pudo haber actuado de esa manera imprudente. La expresión de alivio había sido reemplazada por una de furia. Karina sabía que estaba en problemas. Se disculpó por preocuparlos, pero su madre acarició su cabello agradeciendo que haya salvado a su amiga. Nivea ya le había contado todo lo sucedido, aunque había estado mal por ponerse en peligro. Karina se sentía bien por los elogios de su madre, y ante la mención de Nivea rápido preguntó cómo se encontraba. Ella había estado expuesta mucho tiempo al fuego. Probablemente podría haber sufrido algún otro daño. Su madre le informó que Nivea se encontraba bien, estaba en el hospital y también había despertado antes que ella. Entonces, Karina, aliviada, preguntó si habían encontrado al culpable. También mencionó que ambas vieron a Raymond en la escena, pero la negación de su madre llegó. Dijo que no habían podido encontrar pruebas ni a alguien que coincida con la magia que había provocado el incendio. En otras palabras, Raymond no fue quien inició el incendio. Si fuese un mago registrado en la torre, habría sido posible comprobarlo, pero esa incógnita seguía rondando por la cabeza de Karina. ¿Acaso Tatiana había contratado a una persona diferente para empezar el incendio y a Raymond, quien había amenazado a Nivea? Pero lo más importante, ¿cuál había sido la razón para atormentar a Nivea de esa manera? Sea quien sea que había hecho eso, era alguien muy precavido, ya que habían borrado rastros del lugar. Su padre, quien había estado dándole palmaditas todo ese tiempo, dijo que ya terminaron las investigaciones. No habría problemas en restaurar el edificio de Nivea, ya que tenía un seguro. Por lo mismo, ella debería concentrarse en su recuperación y no pensar en nada más. Karina tomaría las palabras de su padre, pero al fijarse bien en una de las mesas había muchas cartas. Preguntó a qué se debía esto y su madre le comentó que eran cartas que había enviado el emperador mientras ella estaba inconsciente. También la había estado cuidando durante bastante tiempo personalmente. Agregó que él había informado que enviaría cartas todos los días hasta que pudiese recibir una respuesta. Esas palabras le habían conmovido el corazón. De inmediato informó que escribiría una carta de respuesta. Y así pasaron varios días. Ya casi estaba recuperada. Habían intercambiado cartas con el emperador todos los días. Por más que quisiesen encontrarse, no podía, ya que Aster estaba ocupado con los asuntos del imperio, ya que en esa temporada era el momento para hacer el presupuesto de la defensa. Y bueno, ella era una persona enferma, así que eso no le molestaba. Por lo contrario, él probablemente estaba muy preocupado por ella. Ese día en especial, el mayordomo informó que la señora Nivea había llegado a hacerle una visita. Poco después de esto, Nivea apareció. Tenía una expresión más decaída que antes. Probablemente sea por todo lo ocurrido. Lo primero que dijo cuando entró a la habitación fue que le agradecía por salvarle la vida. Poco después, en el té, mencionó que rechazaría su propuesta, ya que había inhalado demasiado humo. Ese día había perdido la sensación de sentir olores. Cuando dijo esas palabras, era sumamente sombría. También parecía resentida. Esas palabras dejaron atónita a Karina, ya que para un perfumista perder el sentido del olfato era como si lo hubiese perdido todo. Nivea informó que el hospital ya le había dicho que las posibilidades de recuperarlas eran demasiado escasas. Le mencionó que probablemente ella pudiese entenderlo, así que por esa razón no tenía más opción que rechazar la propuesta de la princesa. Las palabras de resignación de Nivea alteraron a Karina. Ella estaba renunciando a su venganza. Quería estar con Nivea hasta el final. Ante cualquier otro rechazo de Nivea, Karina agregó que si ella necesitaba alguna u otra persona, la contrataría. También asignaría guardaespaldas, prepararía una casa segura para ellas dos. Necesitaba demostrar, por mucho que habían intentado pisotearla, estos no tendrían éxito. Todos tenían que saber que había mejorado y también que había ganado. Podía enseñar a Lela, ya que tenía el libro de recetas por el cual había arriesgado su vida para salvarlo. También tenía toda la experiencia que había acumulado hasta ese momento. La convenció. Tenían que ir juntas hasta el final. Sin embargo, Nivea vaciló. Había visto su tienda, la cual había construido toda su vida pisoteada por aquellos que tenían poder y no pudo hacer más que temblar. Pero las palabras de Karina le habían convencido
preguntó. Sus ojos, que habían estado sin brillo por la humillación, brillaron por un momento. Fue una suerte que su espíritu de victoria no se extinguiera por completo. Necesitaba algo para sacar su voluntad, que estaba a medias, así que no retrocedería. El nombre de su hija le había convencido. Ella deseaba dejarle su puesto a su hija, quien era bastante talentosa, así que aceptó la propuesta de Karina. Mencionó que solo tenía una condición para ayudarla, pero quería que la perfumista principal de su tienda sea Lela. Agregó que no lo decía solo porque era su hija. Ella tenía un talento muy natural. Si la princesa confiaba en ella, el producto saldría más que perfecto. Aunque por un momento Karina lo dudó, ya que era joven, pero la seguridad con la que le había dicho Nivea no podía desconfiar. La vio tan decidida. Si Nivea estaba segura de eso, ella también podría confiar en Lela. Y por lo mismo se pusieron a planear el primer paso para su negocio. Mencionó que el verano se acercaba y en esta, su familia, como todos los años, realizaba una fiesta gigantesca de máscaras que había sido creada por el primer duque Pioner, el cual era un tema muy candente en todos los círculos sociales, y ese año había planeado abrirlo de una manera más grande y glamorosa, consciente de la relación que había entre Aster y ella. Ese era el momento en que las perfumistas harían su aparición con un nuevo perfume, ya que en esa época el marketing no era más que anuncios de boca en boca y en los periódicos, pero había una forma más poderosa de hacerlo, y eso fue solo cuando se basa una experiencia a primera mano. Dejarían que los clientes prueben los productos por sí mismos, y faltaba muy poco para la fiesta, menos de un mes, pero Nivea sintió con la cabeza. Ella afirmó que lo haría. Estaba preparada para eso. Aseguró que definitivamente lo lograrían y no decepcionarían a la princesa. Después de despedir a Nivea en el carruaje, decidió ir a la cueva del tigre, ya que la forma más segura de atraparlo sería si entrasen a su guarida. Sus pensamientos se aclararon mientras estaba de camino en el carruaje. Siempre pensó que ese mundo había sido bastante absurdo. Solo existía para Tatiana y giraba alrededor de ella, ya que ella era la protagonista de ese mundo. Y no importaba cuánto lo intentase, no podía evitar que Tatiana sea la protagonista. Pero el casi desaparecer le había hecho entender que ese mundo no era un juego, ya que la muerte había sido muy realista para ella. Era tan real, incluso podía herirse y morir, pero ni ella, ni Nivea, ni nadie sería un peón para el juego que existe solo para Tatiana. Por esa razón, había decidido confrontarla. A pesar de la incomodidad del mayordomo, este informó que informaría de inmediato a la señora para que bajase, y por el momento ella debía esperar en el salón. Tatiana parecía haber llegado con prisa. Preguntó qué pasaba y por qué había ido hasta ahí. Parecía inquieta y no sabía qué hacer. Karina quería burlarse de Tatiana, así que mencionó que casi había muerto hace poco, y después de eso se había dado cuenta que tenía algo que hacer y que decir. Al parecer, la mención del accidente y su muerte habían alterado a Tatiana. Incómoda, mencionó que se alegraba que estuviese bien, también que había estado sorprendida cuando escuchó sobre la noticia. Karina restó importancia a su salud, aunque mencionó que estaba muy preocupada, ya que la dueña de la tienda había perdido el sentido del olfato. Esa noticia hizo temblar a Tatiana, tanto que casi deja caer la taza que tenía en las manos. Karina agregó que eso había sido causado por inhalar mucho humo en el incendio, aunque la perfumista había deseado perder la vida, ya que lo que le daba sentido a su vida como perfumista era su olfato. Por un momento pensó que sentía remordimiento. Después de un momento de silencio, Tatiana preguntó cuál era el punto de contarles su historia, pero Karina solo contestó que quería asegurarse de que ella tuviese conciencia. Solo quería que supiese que había terminado arruinando la vida de alguien, y ella no se quedaría quieta. Por más que le había hecho toda clase de cosas en el pasado, nunca había llegado tan lejos, pero esta vez sí que había pasado sus límites con Nivea. Aunque Tatiana, un poco sorprendida, preguntó ¿por qué decía eso? Ella no era así, pero Karina arremetió. Dijo que si no era la culpable, entonces ¿por qué estaba tan sorprendida? Se veía como si fuese la culpable de todo. Dicho esto, se levantó, haciendo ademán de retirarse, y solo aclaró una vez más. Había ido a hablar solo de eso, y también le hizo recordar que había arruinado completamente la vida de alguien, y también esto era conocimiento de otras personas. Y mientras caminaba lentamente hacia la puerta y hacía ademán de abrirla, Tatiana preguntó ¿por qué era su culpa? Karina sabía de antemano que Tatiana, como protagonista, no podía vivir como perpetradora, así que necesitaba poner una excusa, y la culpó. Dijo que todo era culpa suya. Eso había pasado porque Karina quería tener algo que ella no poseía. Nivea había sido la persona que había contactado primero para su primer negocio, pero Karina siempre se volvía a meter en medio, como una estúpida. ¿Acaso estaba celosa de ella? Por eso se metía en todo lo que ella quería tener. También había hecho lo mismo con Aster. Mientras decía eso, se acercaba ferozmente hacia Karina, dándole un brusco empujón. De repente, Karina mencionó, si acaso ella estaba loca, las personas
personas no eran juguetes que ella pudiese tener, pero Tatiana continuó con su arrebato. Dijo que lo que ella no tenía nunca lo podría tener Karina, ni ahora ni en el futuro. Nunca perdería en contra de ella. Lo único que tendría sería basura completamente arruinada. Preguntó si acaso creía que Aster era diferente. Ante esa mención, Karina se alteró, tanto que le dio una bofetada, mencionando que debía tener cuidado. No podía atreverse a poner ese nombre en su sucia boca. Karina estaba siendo más racional que nunca. Si no lo hacía en ese momento, ella podría pensar que siempre se saldría con la suya, tratándola como quisiese. Tatiana estuvo atónita por ese arrebato. Preguntó si le había bofeteado. Karina con frialdad contestó que sí, lo había hecho, porque la primera quien la había golpeado fue ella. Entonces, ¿y por qué dejaría hacérselo? Tatiana, en un grito, preguntó cómo se atrevía. Quiso golpearla, no sin antes que Karina lo bloquease. A pesar de no estar completamente curada, la agarró sin dificultad. Tatiana, alterada, gritó que la soltase, y antes que llamase al mayordomo, Karina reprodujo su diálogo. Tatiana se sorprendió al escuchar su voz. Karina mostraba los pendientes en un tono triunfante. Dijo que había quedado todo grabado en sus pendientes, los cuales habían sido herramientas mágicas con la función de grabación. Si volvía a gritar como lo había hecho antes, todos escucharían esas viles palabras. Como era de esperar, Tatiana dijo que ella era cruel. Eso era simplemente despreciable. Parecía que toda la sangre en su rostro se había drenado. Karina contestó que ella le había hecho lo mismo. Si alguien era despreciable, era ella misma, ya que quien había dicho esas palabras era ella. Además, le había quitado a Daniel, a Raymond, Andrew, Wilhelm, y ahora le quería quitar a las personas que nunca simpatizaron con ella. En ese entonces, el mayordomo preguntó desesperado si su dama se encontraba bien a través de la puerta. Tatiana, con la amenaza de que escuchasen sus palabras, lo tranquilizó y así desistió que él entrase. Ante esta acción, Karina se acercó más a Tatiana. Mencionó en un tono amenazante que lo había hecho bien. Si no quería perder las cosas insignificantes que tenía en ese momento, debía tener cuidado en el futuro. Al fin y al cabo, ya sabía que ese mundo no era tan amable con ella como había imaginado. Cualquiera podría ver la horrible persona que era, y así salió de la habitación. Cuando abrió la puerta, vio que los trabajadores de la casa estaban preocupados por su señora. Con una sonrisa aclaró que solo habían tenido una pequeña discusión debido a que la duquesa quería llevar a su ex prometido como a su amante. Todo esto mientras se reía, como si fuese una simple conversación, aunque los rostros de la multitud se volvió extraña hacia su señora. Probablemente pensaron que eso era cierto, pero sabía que si no decía eso, probablemente la habrían sacado a rastras de ese lugar. Tatiana, nerviosa, preguntó cuándo fue que dijo eso. Karina, con una sonrisa, preguntó si querían escuchar todo lo que había dicho. Ante esa respuesta, Tatiana se estremeció y no dijo nada. Su rostro se quedó helado. Solo así, Karina se retiró del lugar con un deseo ardiente. Ese era el inicio de su tormento por arruinar la vida de Nivea y pisotear la suya, y se lo haría pagar muchas veces más. Cuando llegaba al patio para tomar su carruaje, se encontró con alguien inesperado. Era el gran duque. Se dirigió a ella por su nombre, pero ella lo saludó por su título. Contestó a su pregunta que solo fue a ver a la gran duquesa y ya se retiraba. Quería salir rápido de ese lugar, pero se detuvo cuando el duque agarró su muñeca. Solicitó que la soltase, aunque este no lo hizo. Se preguntó si esa era la característica de esa pareja, de coquetear con el sexo opuesto. Preguntó por qué lo hacía. Andrew, nervioso, propuso que hablasen un momento. Karina se quitó de su agarre. No quería hablar con él. Se disculpó, pero si tenía algo que decirle, debía enviar una solicitud formal como gran duque que era. Así que solo informó que ya se iba. Sabía que la petición que quisiese enviar no llegaría a sus manos. Probablemente desaparecería sin dejar rastro por obra de los otros miembros de su familia. Pasó tranquilamente al lado de Andrew. Al parecer, eso era diferente al pasado. Antes, solo con mirarlo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero ahora solo le producía un dolor en el estómago. Al parecer, el tiempo lo curaba todo, pero aún así no quería volver a verlo. Después de que Karina se fue, Tatiana estaba ansiosa. La mirada de la criada parecía haber cambiado de alguna manera. Sentía que la culpaba de algo. Ya no se sentía a salvo en ese lugar. Cuando ésta le preguntó si deseaba un té, Tatiana solo contestó que no y la dejó salir. Inconscientemente se apoyó en la puerta, escuchó los comentarios de las criadas y hablaban sobre los rumores. Se enteró así. Su propia reputación se estaba viendo afectada. Al principio habían sido rumores pequeños que pasaban desapercibidos, los cuales circulaban entre las damas, pero poco a poco esto se había agrandado. Miró el brazalete que llevaba puesto. Las cuencas que antes estaban intactas ahora estaban agrietadas. Después de que se rompió el brazalete, el fuerte muro que protegía su mundo comenzó a temblar, aunque todo había sido perfecto hasta el año de su graduación. Después de todo, era una vida bastante normal. Había personas que le envidiaban, y sin importar, los hombres que quisiesen se enamoraban fácilmente de lo que hacía o decía. El brazalete tenía una habilidad perfecta. Obtuvo rápidamente con facilidad a Daniel.
Después de todo, gracias al brazalete, sabía cómo pensaba y solo tenía que decir lo que él deseaba escuchar. Era la heroína de ese mundo, admirada por todo. Esa era su razón de existir, aunque le resultaba extraño que solo pudiese ver la simpatía de los hombres que Karina había conocido. Pero eso no le importaba. Siempre había logrado que viesen a Karina como alguien fría y sin sentimientos, y a ella la viesen como alguien dulce e interesante para los demás. Cuando se encontraba en una charla con sus amigos, llegó a escuchar los rumores de Karina, quien no era más que una dama de honor para ella, había conseguido un verdadero amante. Entre esos rumores, se había enterado que el amante de Karina era el hijo de un noble rural. Prácticamente vivía como un parásito. Pero Tatiana era la principal causa de que Karina perdiese a su prometido cada vez. Pensó que nunca volvería a ver a otro hombre. Sintió curiosidad. Se preguntaba si aparecería la favorabilidad y las opciones en ese hombre también. Buscó una manera de verlo desprevenido, y al ver a Andrew, que conoció de esa manera, estaba encantada. Lo saludó y luego mencionó ser amiga de Karina. Vendió el nombre de Karina como siempre lo hacía, y más por su propio interés. El joven parecía tímido e instó a estar cerca del joven. Una vez vio la ventana de favorabilidad y las opciones sobre su cabeza, se emocionó más, ya que sintió la emoción de un nuevo objetivo, sin saber qué tipo de catástrofe ocurriría. A la mañana siguiente, después de un buen baño, cayó en cuenta que ese lugar no había un spa. Al ser atendida con tanto mimo por parte de Lily, le propuso iniciar un negocio. Si abrían uno así, sería un éxito, ya que el baño con hierbas y el suave masaje que le había brindado sería un gran atractivo en el spa, hasta que Lily la regañó por estar más expectante en ese tema y no preocuparse por su cita. Una vez terminada, se sintió orgullosa de su trabajo, aunque después de agradecerle, su dama volvió al mismo tema de negocios. Lily sabía que una vez que se metía una idea, iría hasta el final. El resultado del trabajo de Lily le gustó bastante. Su rostro parecía más relajado que antes. Si era honesta, estaba emocionada porque se encontraría con Aster después de mucho tiempo. Cuando el mayordomo informó que el carruaje se acercaba, fue a recibirlo a la puerta, ya que era una visita formal. Se le veía espléndido. Lo saludó con una amable sonrisa. Cuando Aster se acercó, mencionó que ver su cara lo tranquilizaba y preguntó si ya se encontraba mejor. Karina, con una sonrisa muy valiente, contestó que ella estaba bien y era más fuerte de lo que parecía, aunque al verlo de cerca parecía que estaba cansado. Recordó que su padre le había mencionado que el emperador trabajaba todos los días sin dormir. Preguntó si acaso eso era cierto y si estaba haciendo eso por su culpa, solo para poder verla. Aster estaba nervioso por la pregunta de Karina. Rápidamente dijo que no era así. A él le gustaba mucho su trabajo. Un poco más tímido agregó que hacía tiempo que no la veía. Además, le hacía muy feliz poder verla. Karina, por la timidez, también agregó con una gran sonrisa que también estaba feliz de verlo. Propuso que diesen un paseo. Mientras paseaban por el jardín, Aster preguntó ¿cuándo había aprendido a hacer magia? Karina respondió que solo estaba aprendiendo lo básico, ya que su madre le había recomendado que aprendiese lo suficiente para poder protegerse, aunque Aster contestó que era muy talentosa si solo había aprendido lo básico. Cuando hicieron contacto visual con una risa juguetona, en ese momento Karina recordó el día que había tenido el accidente y agradeció que él haya ido a salvarla, a ella y a Nivea. Si no hubiese sido por él, ambas ya no estarían en ese plano, pero en ese entonces la expresión de Aster cambió extrañamente ante sus palabras. No dijo nada por un momento, pero luego preguntó si la princesa no había escapado por sus propias habilidades. Esto sorprendió a Karina, pero Aster continuó. Dijo que había llegado a la escena cuando todo había terminado. El mago ya había detenido todo el fuego y la princesa estaba inconsciente. Karina, un poco dudosa, contestó que alguien le había despertado y aseguró haber visto unos ojos similares a los de él. Esa información lo sorprendió. Entonces, ¿quién le había rescatado de ese incendio?, se preguntó Karina. Aster dulcemente mencionó que la magia era el poder que le daba su lanzador, así que su corazón, probablemente desesperado, había transformado su magia, tanto que la había llevado hasta el límite. Solo después de ver su expresión, recuperó su sentido. Mencionó que probablemente se había confundido. Aster la llamó suavemente. Mencionó que si dejaba de lado la magia, él creía que ella era realmente asombrosa y muy increíble, ya que salvar a la gente con magia que acababa de aprender y saltar al fuego sin dudarlo, era algo que una persona común y corriente no era capaz de hacer, y por eso se sentía muy impresionado por ella. Karina agradeció sus palabras, la hacía sentir avergonzada, aunque también mencionó que pensaba que había gente que había dañado por actuar imprudentemente, pero Aster agarró suavemente sus manos y dijo que recordase lo que le había dicho anteriormente. Él siempre estaría a su lado, tanto de manera política como sentimental, así que podía actuar con confianza en cualquier momento. A él le gustaba que ella sea de esa manera. Karina estaba convencida que nunca podría olvidar esa expresión y la manera en cómo la miraba.
Andrew estaba tenso ante la repentina orden del emperador a entrar al palacio. Se preocupaba por la razón. Después de entrar, este le ofreció un asiento. Estaba un poco aliviado, ya que si lo hubiese llamado para reprenderlo, no le habría ofrecido un asiento. Por cortesía mencionó que se veía mejor. Aster contestó que sí. Al parecer él lo había notado. ¿Acaso era tan obvio? También mencionó que la princesa Pioneer llegaría más tarde, sin apartar la vista de él, aunque agregó que debería ir directamente al grano. Creía que tenía que agradecerle por algo. Esto tomó desprevenido a Andrew. No importaba cuánto lo pensase, no recordaba qué había hecho para que el emperador estuviese agradecido, pero el emperador agregó que él había investigado un poco y parecía que había estado en la calle Berris hacía unas semanas. Andrew contestó que sí. Él se había dirigido a ese lugar por el problema de la boutique de su ducado. La respuesta del emperador le hizo recordar el incendio. Se había asegurado que no hubiese nadie alrededor y salió en silencio. De ser así, lo único que quedaba era que la historia venía de parte de Karina. Escondió su expresión para ocultar su extraña euforia, hasta que el emperador le agradeció por haber salvado a su prometida. Agregó que Karin dijo que pensó que quien le había salvado había sido él. Aclaró que no estaba ahí, todo mientras no le quitaba la vista. Andrew le había salvado y al final dijo la verdad. Solo había ayudado a personas que estaban en peligro y no lo había mencionado antes para no llamar la atención, pero él la había salvado, aunque al parecer le había confundido con él. La expresión que puso el emperador fue escalofriante. Andrew preguntó si había cometido un error. El emperador solo contestó que no lo había hecho. Incluso si lo había hecho en secreto, tendría que darle un premio. Andrew estaba consciente de la expresión del emperador, que esta claramente no mostraba que le podría dar un premio. Parecía más como interrogar a un pecador. Rápidamente contestó que lo que hizo no necesitaba un premio. El emperador insistió en brindarle gemas y piedras de temporada, al cual Andrew aceptó. Con el permiso del emperador, estaba a punto de retirarse, pero era como si estuviese caminando a espaldas de un león. En el momento en el que tomó el pomo de la puerta, el emperador preguntó si la boutique que él dirigía estaba en la calle opuesta a la tienda. Sentía que esa actitud indiferente había sido cambiada por ira. Cuando agregó que sabía de los malos sentimientos que tenía su esposa en contra de Karina, esa ira fue en aumento, y cuando la magia empezó a retumbar la habitación, agregó si acaso ese era un plan de ellos dos. Andrew rápido se excusó. Dijo que eso era un malentendido. Solo fue ese lugar porque sintió una energía mágica cuando se dirigía a casa. También dijo que sabía que el problemático Raymond estaba en la capital. El emperador, aún amenazante, preguntó si en realidad fue a buscar a Raymond y a salvar a la princesa solo por casualidad. Aster no creía esto del todo. Irónicamente, Andrew era un mago del invierno. Su padre, quien murió, amaba más a Andrew entre sus hermanos. Aster creció siendo comparado con él desde muy joven. Tuvo que darle mucho de lo que tenía. Un día escuchó que su padre le prometió darle todo lo que quisiese. No importaba si Aster lo tuviese, él le daría algo mejor que eso. A pesar de esas palabras hirientes que escuchó, se dijo a sí mismo que no le importaba. El puesto de emperador le pertenecía a él, el príncipe heredero, y se prometió que cuando se convirtiese en emperador arreglaría ese problema. Cuando el ex emperador falleció, fue Andrew de quien quiso deshacerse primero. Si no hubiese sido por la niñera que se lo había llevado el día en el que el segundo príncipe provocó una rebelión, él no habría estado en ese mundo. Pensó que él tenía suerte. Aún así, valía la pena seguir usando al gran duque, por lo menos por la buena imagen externa. Dijo que cualquiera que sean sus intenciones, lo cierto era que salvó a la princesa y que podía irse. Por invitación de Aster, Andrew abandonó el palacio rápidamente. Tenía que averiguar por qué Aster sospechaba que él era el culpable. Al llegar al lugar del incendio, reconoció de inmediato la causa. Aunque era bastante débil, pero habían quedado rastros de su magia. Los magos de la familia imperial no registraban su maná en la torre mágica, así que era difícil rastrearlo. Sin embargo, Aster sí conocía su maná. Quizá por eso se había dado cuenta cuando había llegado al lugar, y no podía ser considerado con la cantidad que había utilizado para salvar a Karina. La cantidad para iniciar el incendio era bastante grande. De inmediato supo quién era el culpable. Furioso, se dirigió a la residencia buscándola. El ama de llaves contestó que se encontraba en su habitación. Lo miraba nervioso. Últimamente la atmósfera en el archiduque parecía más brutal que antes. Incluso la dama, que siempre estaba sonriente y relajada, parecía cautelosa. Se preguntó qué había pasado entre ellos. Solo ella, en toda la servidumbre, conocía la verdadera historia de ellos dos, quienes en primera instancia habían sido conocidos como una pareja amorosa. Después de que Andrew ascendió al ducado, logró casarse, pero aún no podía olvidar su primera noche. El archiduque la amenazó con una daga en el cuello y no pudieron dormir juntos. Tuvo dificultades para mantener ese secreto del resto de los sirvientes. Incluso la habitación individual que iba a ser utilizada por la pareja se dividió, evitando así más problemas. Había estado tranquilo esos 3 años, pero últimamente el ambiente había estado alterado.
Tatiana, que estaba en su habitación, se sobresaltó por el repentino sonido de la puerta abriéndose. Antes que terminase de preguntar, entró Andrew. La expresión de su esposo la congeló. Parecía más enojado. De inmediato le solicitó el brazalete, pero Tatiana retrocedió preguntando por qué estaba haciendo eso. Andrew agarró a regañadientes el brazo de Tatiana. Cuando retrocedió tan pronto como colocó su mano sobre el brazalete, pudo ver que la magia que le había dado en su primera noche de bodas había desvanecido. Aún más furioso preguntó qué había hecho con la magia que le había dado. Tatiana forzó una sonrisa y negó con la cabeza. Contestó que cómo ella podría saberlo, ella no era un mago. Andrew, al ver hacerle esa mueca, su desprecio por Tatiana se desbordó. Le solicitó que le contase. ¿Acaso no podía responder a una pregunta con sinceridad? Esas palabras fueron clamadas con suma urgencia. Preguntó si acaso ella no tenía conciencia. ¿Cómo podía ser tan cruel? Ante esas palabras empezaron a rodar lágrimas por las mejillas de Tatiana. Se quedó más sorprendida cuando Andrew, ofuscado, dijo que ella le había arruinado su vida. Aún así, Tatiana quiso desentenderse. Dijo que no sabía lo que había hecho, pero si ella había hecho mal, solicitó que la perdonase. Pero Andrew, cansado, preguntó si era verdad que no sabía qué es lo que había hecho mal. Entonces, quería decir que acaso Raymond había sacado su magia sin que ella se diese cuenta y luego había prendido fuego. Tatiana había estado asustada cuando se dio cuenta de que Andrew ya lo sabía todo. Al verla temblar y llorar patéticamente, Andrew rechinó los dientes y dijo que no olvidase por qué estaban casados, y eso había sido porque ella había prometido hacerlo emperador. Agregó que necesitaba ese lugar para recuperar todo lo que había perdido, así que tenía que dejar de hacer estupideces, y después de eso salió de la habitación. Esas palabras no eran más que una declaración de que su uso no era más que ser una herramienta. A pesar de que esas palabras ya le eran familiares, aún así le dolía, pero quien había perdido más era solo ella, y solo estaba haciendo lo necesario para recuperar todo lo que había perdido. Luego de cambiarse, Tatiana subió a un carruaje, lo cual la llevó dentro del bosque, a una choza. Llamó suavemente a la puerta. Era Raymond. Esta la saludaba con el típico apodo característica que tenía, Titi. Al fijarse bien en el rostro de Raymond, parecía haber sido golpeado. A pesar de esto, él solo dijo que había sido una pelea de lobos, aunque pudo suponer quien había sido capaz de golpearlo había sido la dueña de la torre, o probablemente Andrew lo había hecho. Pero aún así, este le dijo que solo había sido un lobo. Tatiana no desaprovechó la oportunidad para acercarse y darle una caricia en su rostro malherido. Ante tal acción, Raymond solo contestó que estaba muy bien, ya que todo lo que había hecho era por ella. Tatiana pudo notar que cada vez que se acercaba a Ray, mostraba un pequeño sonrojo en su rostro. Después de sentarse un poco a tomar el té, Ray preguntó qué estaba pasando. ¿Acaso había acudido a ese lugar porque había pasado algo malo? ¿O había algo que ella quería que hiciese? Preguntó si quería que robase el libro nuevamente. Tatiana contestó que ya había acabado a eso. Estaba pensativa mientras jugueteaba con su rostro. No podía hacer algo tan imprudente con respecto a los perfumes, ya que Andrew se había enterado. Entonces Raymond preguntó, ¿acaso le pediría algo difícil de hacer? Ante la duda de Tatiana, agregó que siempre había estado vacilante cuando pedía cosas difíciles, pero Tatiana sabía cómo incurrir a la mente de Raymond. Mencionó que él se había lastimado por su culpa. Cuando Daniel empezó a distanciarse extrañamente, Tatiana empezó a depender más de Raymond, y por lo mismo era más fácil manipularlo. Raymond contestó que él podía hacer cualquier cosa que ella pidiese. Tatiana sabía lo peligroso que era eso, pero creía que él entendería, así que solicitó que le ayudase a deshacerse de Karina. Esta vez tenía que ser diferente. Tatiana estaba sumamente desesperada.